¿A qué se refiere este tema? ¿Verdad? El ciclo de conversión del efectivo dice que mide el tiempo que requiere una empresa para convertir, oígase bien, convertir la inversión en efectivo necesaria para sus operaciones, ¿sí? Es decir, el ciclo de conversión en efectivo se mide en términos de tiempo, ¿sí? Entre más corto sea este ciclo, es mejor para la empresa. Lo ideal sería que este ciclo de conversión del efectivo estuviera o fuera igual a cero, pero en la práctica es muy difícil, ¿sí? Ya saben, si tienen alguna duda, por favor, no duden en interrumpir, por favor. Entonces, el ciclo de conversión del efectivo incluye el ciclo operativo. Estos dos conceptos que estamos viendo, por favor, esos no se les vaya a olvidar, porque si usted entiende estos dos conceptos, créame que no va a tener problemas con este ejercicio, créame. Entonces les decía, el ciclo operativo es igual al tiempo, ¿sí? Ojo, los dos son tiempos, solo que el ciclo operativo es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción, óigase bien, desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo, ¿sí? Por la venta del producto. Eso significa que este ciclo operativo abarca dos categorías que ustedes ya conocen: los inventarios y las cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos el ciclo operativo? Sumando la edad promedio de los inventarios más el periodo promedio de cobro. Entonces, yo les indicaba aquí en los ejercicios de clase que calcularan el ciclo de conversión del efectivo y el ciclo operativo para el almacén El Pelícano. Por eso les pedía de favor que tuvieran a la mano su archivo correspondiente a los años 2019 y 2020. Y les estoy pidiendo acá, vean, que lo realicen de forma gráfica y de forma matemática, de acuerdo a la información proporcionada en los estados financieros de cada año. Adicional, les pido que indiquen las estrategias que se pueden utilizar para administrar el ciclo de conversión del efectivo. Entonces, recuérdense que la administración del capital de trabajo no es más que administrar las cuentas del activo y del pasivo corriente. Estamos aquí en la administración del efectivo y les decía que vamos a utilizar tres técnicas: el ciclo de conversión del efectivo, la flotación y el presupuesto de efectivo. Estamos inmersos en el ciclo de conversión del efectivo. Entonces, necesito que ustedes, los que tengan su archivo a la mano de El Pelícano, en cuanto a las razones financieras, me confirmen estos datos que están acá, ¿ven? Solo necesito que se vayan a su archivo y váyanse al apartado de razones financieras en las razones de actividad y me hagan el favor de verificar que efectivamente la edad promedio de los inventarios es de 65 días para 2020 y 57 días periodo promedio de cobro y 84 días periodo promedio de pago. ¿Alguien que me colabore en ese sentido? Pues en el periodo promedio de cobro del 2019 tengo yo 55. Vale, solo véame 2000, si quiere vemos 2019. 2020, perdón. 2020, 57. 57, promedio de los inventarios, el EPI. Ahorita lo busco. Sí, es 65, licenciado. 65. Gracias. ¿Y el periodo promedio de pago? 65.
Sí, es 84. 84. Gracias. Ahora veamos 2019. Solo corroboremos datos. Ahorita les explico la forma gráfica. No se preocupen. Solo necesito estar seguro de que esos son los datos. Sí, es 55 para el 2019 y el periodo promedio de pago para el 2019 es de 62. Ajá. Edad promedio de los inventarios. Ahorita lo busco. $78 días. ¿Estamos bien ahí? Sí, Lick. Vale. Gracias. Sí, Lick. Entonces, gracias. Vean pues. Si se dan cuenta, toda la información que hemos venido trabajando a partir de los estados financieros del almacén El Pelícano nos está permitiendo a nosotros aplicar diversas técnicas. Ahorita estamos aplicando la técnica del ciclo de conversión del efectivo para poder administrar el efectivo. ¿Sí? Entonces ahorita les voy a explicar cómo se realiza de forma gráfica. ¿Sí? Solo quería estar seguro de estos datos. Vean, voy a trabajar primero 2020. Bueno, voy a ocultar esto que creo que ya estamos bien con el concepto. Entonces, el ciclo de conversión del efectivo, ven, la voy a trabajar así a través de una línea de tiempo. ¿Sí? Voy a empezar aquí. Olvídense de todo lo que está alrededor. Voy a empezar aquí. Ven, esta línea que está acá es una línea del tiempo. ¿Qué me dice la definición de ciclo de conversión del efectivo? Me dice que es el tiempo que transcurre entre el inicio de la producción, es decir, desde el momento que yo compro mi mercadería o mi materia prima para poder producir, hasta el cobro de dicha mercadería. O, dicho en otras palabras, yo aquí compré, ¿verdad? Aquí compré mercadería. Durante este tiempo, de acá para acá, vean, por eso tengo esta flecha acá, vean. Yo vendí esa mercadería, ¿verdad? Al crédito, y hasta en esta otra flecha que abarca de este tiempo, de acá para acá, yo cobré esa mercadería que vendí. Entonces, el ciclo de conversión del efectivo es el tiempo que transcurre desde el momento que inicia el proceso de producción, es decir, mi compra de mercadería, hasta el momento que yo cobro la mercadería. ¿Estamos claros con eso? Si alguien dice que no, no tenga pena. Podemos volver a repetir. Pregunto nuevamente, ¿estamos bien con eso? Yo no le escuché muy bien, perdone, disculpe. Vale, perfecto, no hay pena. Estoy en una línea de tiempo, ¿ve? Si quiere lo voy a hacer acá otra vez para poder ejemplificarlo. Aquí, mire, tengo una línea de tiempo, ¿verdad? Tengo una línea de tiempo. ¿Sí? Y le voy a colocar acá que, vamos a ver, control C, control V. En esta primera línea, ¿ve? Aquí en esta donde empieza acá, voy a insertar otra. Acá, ¿ve? Aquí yo compré mercadería. Sí, o sea, o estoy iniciando mi proceso de producción. ¿Estamos de acuerdo? Y acá para acá, ¿ven? Aquí yo vendí, ¿verdad? Y aquí yo voy a cobrar. ¿Estamos claros ahora? Una línea de tiempo. Aquí voy a comprar mercadería para poder producir. Ya en este tiempo que está en esta flecha, yo compré, produje y aquí vendí esa mercadería. La vendí al crédito. Entonces, en este tiempo, desde que vendí hasta que cobré, a todo esto se le llama el ciclo de conversión del efectivo. ¿Estamos claros ahora? Sí, Lick. Sí, vale. Sí, Gracias, pues. Regreso acá a esta otra gráfica.
Entonces, el ciclo de conversión del efectivo dice que es el tiempo que transcurre desde que inicia el proceso de producción hasta que cobro mi mercadería. Obviamente eso implica que yo maneje unos inventarios, maneje un periodo promedio de cobro y también un periodo promedio de pago. Es decir, yo compré aquí, por lo tanto mis proveedores me dieron crédito a mí, pero no me voy a meter a eso todavía. El ciclo de conversión del efectivo incluye un ciclo operativo que no es más que la suma de la edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro. Es decir, el tiempo que tarda la empresa en producir y cobrar la mercadería, tal y como lo veíamos aquí, ven, desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro de efectivo. ¿Estamos claros con eso? Vean pues, entonces la suma de la edad promedio de los inventarios más el periodo promedio de cobro me da a mí el ciclo operativo que abarca de aquí, vean, por eso tengo otra flecha acá, ¿ven? De acá hasta acá. ¿Estamos bien? Entonces ya compré, ya vendí y ya cobré, pero durante ese tiempo también yo le debo a mis proveedores. Por eso es que esta parte que está aquí en rosado es o representa el periodo promedio de pago, o sea, a los cuántos días yo le estoy pagando a mis proveedores. Entonces, si yo me tardé en producir 65 días en mi inventario, quiere decir que mi periodo promedio de pago está en 84, por eso es que más o menos está por acá, ¿ven? Yo me estoy tardando. Entonces, la diferencia entre el periodo promedio de pago se le conoce como ciclo de conversión del efectivo. ¿Sí? Es decir, ciclo menos periodo promedio de pago, que serían 122, 65 más 57 menos 84. Quiere decir que el ciclo de conversión del efectivo es de 38 días. ¿Qué significan o qué representan esos 38 días? El tiempo que requiere una empresa para convertir su inversión, ¿verdad? En mercadería, en efectivo, ¿verdad? Aquí compramos, ¿verdad? Y aquí estamos cobrando. Entonces, este tiempo, esta pequeña diferencia que está en amarillo representa el tiempo que la misma empresa está financiando sus operaciones. Dicho de otra forma, yo me estoy tardando 122 días en comprar, vender y cobrar, y 84 días en pagar. Por eso les decía al inicio, lo ideal es que el ciclo de conversión del efectivo sea lo más corto posible o que sea igual a 0. Pero les decía que en la práctica muy difícilmente se da eso. Por lo tanto, estos 38 días representa 38 días que la empresa, que nosotros como administradores financieros vamos a financiar, valga la redundancia, todo el proceso productivo. No sé si me doy a entender, si les queda claro o si tienen una duda, pues les vuelvo a repetir, ustedes me dicen. ¿Estamos claros? Jóvenes. Chile. Sí, está ¿Sí? claro. Gracias. Misma operación para el 2019, ¿ven? Lo mismo. Una línea de tiempo, ¿sí? Que creo que aquí no está marcada, ¿verdad? ¿Sí? Ciclo operativo, ya sabemos que es edad promedio de los inventarios más periodo promedio de pago, que es igual a 133 días.
el periodo de pago aquí disminuyó, vean, de 84 a 62 días. O en todo caso, al revés, en el 2019 estaba a 62 y aumentó a 84. Quiere decir que el ciclo de conversión del efectivo es de 71 días. Es decir, que la empresa debe financiar sus operaciones con dinero propio por 71 días. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que este dato que está en amarillo fuera igual a 0. Eso sería lo ideal o lo más bajo posible. Porque eso significaría que nosotros no estaríamos buscando financiamiento para poder sostener el ciclo productivo de la empresa. No sé si queda claro este tema del ciclo de conversión del efectivo. En cuanto a su forma gráfica, ¿todo está claro? ¿Me puede escuchar, Lick? Buenas noches. Lick, Diga. supongamos que para dar un análisis comparando esto, podríamos decir que la empresa está mejor en el 2020 porque ahora tiene que financiarse solo por 38 días en lugar de por 71. Sí, puede ser parte de su análisis, ¿verdad? Pero esa reducción en el ciclo de conversión del efectivo que implicó que nuestro periodo promedio de pagos sea extendido por 22 días, ¿sí o no? Sí, es ¿Ve? cierto. De 62 pasamos a 84. ¿Eso qué representa? Se recuerda que lo platicamos cuando estábamos trabajando las razones financieras. ¿Qué representa que yo me tarde más en pagarle a mis proveedores? ¿Se recuerda cuando hablábamos de eso? Vea, pues hay dos caminos, ¿verdad? No son como yo pensaba, dijo la canción. Por un lado, para la empresa o para mí como administrador financiero es bueno, ¿verdad? Porque yo estoy tardando en pagar o en desembolsar dinero a mis proveedores. Es decir, yo me estoy tardando ahora 22 días más en pagarle a mis proveedores. Eso sería bueno por un lado. Por el otro lado, no es bueno. ¿Por qué? Porque eso implica que mis proveedores puede hacer que ya no me den crédito. ¿Por qué? Porque me estoy tardando más de la cuenta en hacerle efectivo sus pagos. No sé si me doy a entender ahí. ¿Estamos bien? Pero, Sí, Lick, gracias. sí, pero muy bueno o muy buena su observación en cuanto al análisis solo del ciclo de conversión del efectivo. Quiere decir entonces, como usted muy bien lo dijo, de que en el 2020 se estuvo manejando o se estuvo administrando de buena forma el efectivo. ¿Por qué? Porque ya no dependo tanto de buscar un financiamiento por 71 días, sino que logré reducirlo casi a la mitad, ¿verdad? Ahora ya solo necesito yo financiar mi proceso productivo 38 días. Ese sería el análisis, así de sencillo, sin darle tanta vuelta al asunto. Sí, estamos bien ahí con la parte gráfica. Licenciado, ¿el periodo promedio de pago cómo lo obtenemos? Perdone la consulta. ¿Cómo así? Ese dato de periodo promedio de pago, por ejemplo, de 84, que fue del 2020, ¿ese ya nos lo da el ejercicio? ¿O lo tenemos que calcular? Se recuerda que el ejercicio solo le dice esto, ¿eh? Y por eso le decía yo que si tiene usted a la mano su archivo de donde trabajamos las razones financieras del almacén El Pelícano. ¿Lo tiene usted a la mano? Por el momento no, licenciado. Ah, bueno. Entonces, por eso les decía, no tenga pena. A los compañeros que sí lo tienen a la mano, que me confirmaran estos datos. Recuerda que esto nosotros lo calculamos por medio de razones financieras, ¿sí o no? El EPI, el PPC y el PPP. Todo eso ya lo habíamos calculado nosotros. ¿Qué le quiero decir con esto? Que para el segundo parcial puede hacer que yo a usted lo ponga a calcular razones de nuevo.
No se vaya a confiar en que, eso ya lo vimos, eso ya no lo vamos a volver a ver. ¿Qué dice Beatriz? Que eso era lo que le iba a preguntar, si íbamos a hacer razones para el segundo parcial, aunque si usted ya nos iba a dar los datos. Sí, van a ser razones. Yo le voy a dar la información y le voy a decir a usted que calcule el ciclo de conversión del efectivo. Como yo ya sé que usted ya sabe que tiene que calcular EPI, PPC y PPP, entonces ya le toca que calcularlos a usted para poder hacer lo que yo le estoy pidiendo. Licenciado, o sea que si no hago se vaya a mal, olvidar. voy a tener mal todo. Diga. Claro. Claro como el agua a los aposentos. No se las voy a poner con el mismo nivel de dificultad que se las puse para el parcial. Se las voy a poner sencillas, o sea, que aplique la fórmula y santos en paz. Oye, no se vaya a asustar que tienen que despejar fórmulas o que tiene que ser algún procedimiento extra. No, solo va a aplicar la fórmula, pero eso sí, tiene que tener sus fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Ay, qué bueno, Lee, porque ya estaba pensando en desasignar. No, hombre, sí que hay una vez. Aquí, mire, así como cuando Messi se fue del Barça, mire, aquí, mire, en el puro corazón. ¿Verdad? Y solo que el domingo dice que va a debutar, todavía aquí, mire, me hace, pero así, mire. Vea, pues, entonces ahí salimos de la forma gráfica. Pregunto nuevamente, ¿alguna duda de la forma gráfica? Porque puede ser que a usted le pongan el examen, realice el ciclo de conversión del efectivo de forma gráfica, o puede ser que se la pida de forma matemática. Pregunto nuevamente, ¿alguna duda con la forma gráfica? Al momento no, Lee. Perfecto. Paso a la forma matemática. ¿Cuál es la forma matemática? Pues simple y sencillamente el uso de fórmulas, ¿verdad? Entonces, aquí les estoy marcando cuáles son las 3 fórmulas que vamos a utilizar, que ya las vimos en la forma gráfica. La edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro menos, el periodo promedio de pago. O directamente el ciclo operativo menos el periodo promedio de pago, que viene siendo lo mismo que el anterior, porque ya sabemos que el ciclo operativo es igual a edad promedio del inventario más periodo promedio de cobro. Esas fórmulas creo que ya las tienen ustedes en la presentación, entonces no hay problema. Entonces ya teniendo las fórmulas, nuestros datos, que ya los corroboramos que esos son, ¿verdad? Tanto para 2019 como para 2020, ya solo me resta aplicar las fórmulas, ¿ven? Yo aquí empecé con el ciclo operativo, ¿verdad? EPI más PPC para cada año, ¿ven? O de una vez, EPI más PPC menos PPP, ¿verdad? No le estamos haciendo propaganda a los partidos políticos, ¿ya? Aquí están las 3 fórmulas que les acabo de decir, que son los datos que las fotos, perdón, que yo les mandé ayer. Pregunto, ¿alguna duda con la forma matemática? Por el momento no. ¿Verdad que está fácil? Este tema siempre está fácil. Siempre está fácil. ¿Cuál es lo difícil? ¿Cuál será el grado de complejidad de este tema para el laboratorio o para el examen? Que yo solo les voy a dar a ustedes, por ejemplo, unos estados financieros, ¿verdad? O puede ser que le den en párrafos cuentas para los estados financieros. Usted le va a tocar que armar su estado de resultados, su balance, calcular las razones para poder, bueno, no todas, por supuesto, solo va a calcular las que a usted le sirven. En este caso, EPI, periodo promedio de cobro y periodo promedio de pago. Eso sería, digamos, que lo más difícil que les tocaría hacer en este tema. ¿Estamos de acuerdo? Me preocupa ese su silencio.
Vean pues, ya calculamos el ciclo de conversión del efectivo y el ciclo operativo. Pero además me está diciendo que indique estrategias que pueden utilizarse para administrar el ciclo de conversión del efectivo. Pregunto, ¿algún voluntario o alguna voluntaria que me quiera decir, de acuerdo a lo que hemos visto hasta acá, qué estrategias podríamos aplicar para mejorar la administración del ciclo de conversión del efectivo? ¿Voluntarios o pregunto dedocráticamente? No todos, solo uno. Voy a tener que entrar a la dedocracia entonces. Vamos a ver pues. Vamos a ver quiénes tengo a la vista aquí. Perdón, aquí está Cintia pidiendo ingreso. Valesca. ¿Está por ahí, Valesca? ¿Me puede indicar usted a su criterio? No tenga pena de equivocarse, no se preocupe, estamos aprendiendo. A su criterio y de acuerdo a lo que estamos haciendo acá, que solo estamos tomando en cuenta la edad promedio del inventario, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago, ¿qué estrategia utilizaría usted como administradora de esta empresa para mejorar este indicador? Vuélvame a repetir lo que tenemos, perdón. Ajá. Edad promedio del inventario, periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago, y necesitamos mejorar esta administración. Vea, se lo voy a poner aquí con amarillo. 2019 teníamos 71, 2020 teníamos 38. Y usted es la administradora financiera de esta empresa y le dicen a usted, bueno, plantéeme estrategias para poder mejorar ese indicador para el 2021. ¿Qué estrategias plantearía usted? Primero tendría que saber la empresa, que es que no le puse atención a qué empresa estamos trabajando. Almacén El Pelícano, el que venimos trabajando, el primer parcial. Recuérdame de qué empresa es. ¿De qué almacén? ¿De qué? Almacén. El almacén puede ser de telas, de ropa, no sé. Almacén, porque no le especifiqué qué producto era. Bueno, primero que todo se tendría que ver los egresos que se está teniendo, la materia prima. Si puede ser que la materia prima haya subido y por eso, segundo de los aspectos que se puede tomar en cuenta también es el aumento de empleados o el aumento de pagos, porque cada año, dependiendo de las empresas, pero así tendría que ser, como administradores tendríamos que saber eso, que cada año que va aumentando un trabajador en una empresa, se tiene, ay, se me fue el nombre, pero es como por un periodo que usted ya lleva un año, entonces se le tiene que aumentar, ya sea una cantidad de 100 quetzales en adelante, ¿va? Pero se le tiene que pagar al trabajador por eso. Entonces, puede ser que también sea por esos egresos que se está teniendo. Entonces, una de las estrategias que podría ser, ya sea la eliminación de algunos trabajadores, recorte de personal, recorte de costos. Usted es cajonera, fíjate, Alarán. ¿Qué le está pasando, hombre? La cajonera es despedir gente, hombre. Así nos va a dejar sin chance a un montón. Sí, puede ser, pero también tengo que ver por el bienestar de mi empresa, no puedo ver por el bienestar de los demás, entonces tengo que pensar como líder, no tengo que pensar como seguidor. Entonces, a veces puede ser ofensivo para las personas, pero yo tengo que pensar en mis ingresos, no en los ingresos de los demás. Y una de las de eso es de que puedo estar manteniendo a otras bocas, pero no me puedo estar manteniendo a mí. Entonces, para poder dar empleado, primero tengo que tenerme a mí misma bien. Entonces, para mí, como una de las estrategias que se puede hacer es recorte de personal, recorte de costos o tal vez buscar nuevos proveedores. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar o que esté de acuerdo o en desacuerdo con Valesca? No tengan pena, jóvenes, equivoquémonos aquí, si para eso estamos aprendiendo. No se preocupen. Pues yo no, a mi punto de vista, yo no recortará personal porque voy a recargar al resto que quede y ya no va a ser eficiente.
a un Ah, 35%. Yo lo que haría tal vez disminuir los días de cobros a mis clientes para poder venir y pagarle a mis proveedores lo más pronto posible. Y esto me va a correr prácticamente todas las empresas. Cuando uno paga, se podría decir al contado, siempre se hace un descuento. Entonces esto ya sería un ingreso positivo a mi persona. gracias. Vamos a ver, ¿qué dice Brandon? Recortar personal puede incurrir en costos. De eso hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Se recuerdan que lo platicamos en la financiera 1. Aparte de eso, tenemos que pagar prestaciones laborales. Entonces, recortar personal, por eso le decía, esa es la cajonera para... Ajá. Entonces, esa es la cajonera, como le digo. Derecho, y yo le digo por lo mismo, porque eso lo acabo de aprender, que depende del contrato que usted le esté proporcionando al trabajador, esa misma manera va a ser como usted va a tener que pagar al final del periodo. Porque si usted lo está contratando por menos de 6 meses, no tiene la obligación, como usted como patrono no tiene la obligación de venir y proporcionarle X, todo lo que se le debe pagar a un trabajador. Aparte de eso, a los trabajadores se le pagan ya cuando uno tenga 10 trabajadores en adelante. Entonces, si yo tengo menos de 10 trabajadores, yo no tengo la obligación de pagarles X o seguro, porque ya va como que en parte de su sueldo. Por eso es de que yo pensando en menos de 10 trabajadores, e incluso si son más de 10 trabajadores, teniéndoles contrato que me beneficia a mí, no a ellos. Es que ese es el problema, y eso me lo enseñó el licenciado Moy. Él nos decía de que el problema de nosotros los estudiantes, de que nosotros pensamos como proletariado, y nosotros no tenemos que pensar como proletariado, nosotros tenemos que pensar como empresarios. Y como empresario, yo estoy pensando como empresario, como lo que a mí me va a beneficiar a mi empresa. Porque si yo vengo y aumento esos costos, más adelante yo puedo venir y contratar a más personas para que me puedan beneficiar a mí y beneficiar a otras personas. Pero yo no puedo venir y comprometerme a seguir con los mismos trabajadores si no puedo darles una estabilidad económica o laboral a esos trabajadores, porque incluso no solo estamos hablando de costos externos, que son los sueldos, sino costos internos, porque esas personas tienen que tener su hora de almuerzo, por ejemplo. Es una hora que que estoy perdiendo con ellos, que ellos que tienen 15 días de vacaciones, son 15 días que yo estoy perdiendo y ellos están ganando. Entonces, por eso es de que yo tomé, como de la empresa, tomó la decisión de mejor recortar personal, tal vez recargarle a las personas que están ahí conmigo, pero la verdad es una ventaja para mí, no para ellos. Yo tengo que pensar en mi empresa. Si no, voy a quebrar. Perfecto, me parece muy bueno que defienda su punto de vista. No quiere decir que esté bueno ni que esté malo, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí comparto yo es que tenemos que pensar y estoy seguro, y ese es el problema, también comparto esa opinión, de que nos cuesta mucho pensar como propietarios o dueños de una empresa. Definitivamente nos cuesta mucho. Pensamos como trabajadores, y ustedes no me van a dejar mentir, cuando estábamos viendo el tema de prestaciones laborales. Recuerden que les decía yo que por ley eso había que pagar, pero les decía yo que tenemos que pensar como que nosotros somos la empresa y le tenemos que pagar al trabajador, ¿verdad? Entonces esa parte, esa mentalidad es la que nos cuesta mucho cambiar. 1. 2, recuérdense que somos administradores también, y no siempre esas decisiones son las más adecuadas. Que conste, no quiere decir que lo que usted dijo esté bueno o esté malo. Aquí el punto es encontrar soluciones, ¿verdad? Soluciones apoyadas en las técnicas que estamos aprendiendo. En este caso, si usted me dice, por ejemplo, que el pago del IX, por ejemplo, que los 10 trabajadores en adelante, entonces usted por lo que le entendí, me está diciendo que les va a dar contrato por un año. Perfecto. Entonces, eso implica otro tipo de... por 6 meses, Lic. De regulaciones, ¿verdad? Implica otro tipo de regulaciones. Está bien. O sea, yo lo que digo es que
se deja de, digamos que de cumplir por una parte, pero ese contrato implica otro tipo de obligaciones. Por eso le digo, no quiere decir que lo que usted me dijo está bueno o está malo. Simple y sencillamente, y me parece muy bueno. De hecho, yo la felicito porque está defendiendo su punto de vista y eso es lo que también me interesa a mí. Se los dije, ¿verdad? Que aprendamos a defender nuestro punto de vista. Porque si yo tengo mis argumentos, ¿verdad? Y los voy a debatir con otra persona que me va a argumentar, entonces esa parte o esa es la forma en la que aprendemos mejor. Pero si yo opino lo mismo que dice el compañero o lo que dijo la compañera, o sea, estoy compartiendo la opinión de ella o de él, no su propia opinión. Eso era un paréntesis. Ahora regresando al tema que tenemos. Vean pues, ¿qué estrategias vamos a plantear aquí? Bien sencillo. Se las voy a marcar aquí, ven, con otro color. Solo estamos tomando en cuenta estos tres o estas tres razones para el ciclo de conversión del efectivo. Entonces, mis estrategias tienen que ir encaminadas a estos tres componentes: edad promedio del inventario, periodo promedio de cobro y periodo promedio de pago. Me parece que era Beatriz la que opinaba de que una estrategia sería tratar la manera de reducir el periodo promedio de cobro. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí disponer de efectivo lo más pronto posible. Este cambio o esa estrategia de disminuir el periodo promedio de cobro me va a permitir a mí también disminuir mi periodo promedio de pago. Entonces, esa sería una muy buena estrategia. Entonces, en este tema muy específico, las estrategias tendrían que ir encaminadas a estos tres componentes, nada más, ¿sí? En cuanto al inventario, hacer una rotación del inventario tan rápido como sea posible. Se recordarán ustedes que cuando veíamos el tema de razones, mencionábamos en esta razón del inventario que entre más rápido o más veces rote su inventario una empresa es mejor. ¿Por qué? Porque eso significa que está vendiendo. Estoy produciendo, estoy vendiendo, estoy produciendo, estoy vendiendo. Eso va a implicar, por supuesto, que si yo vendo más rápido, roto más rápido mi inventario, mis cuentas por cobrar o mi periodo promedio de cobro se va a hacer más corto. Mi promedio de pago, por lo tanto, también se va a hacer más corto. Repito nuevamente, las estrategias para este tema van encaminadas a estos tres componentes. Nada más. ¿Sí? Como decía Valesca, en determinado momento y dependiendo de las condiciones que esté cada empresa, es posible que un recorte de personal pueda funcionar. Es posible, ¿verdad? Puede ser que no sea posible, ¿verdad? Por lo que ya estábamos mencionando. Eso implicaría mayores costos, eso implicaría pagar prestaciones, como les digo, de acuerdo a las condiciones de cada empresa. Eso ya va a depender de cada empresa en la que nosotros estemos trabajando. Entonces, repito, las estrategias aquí para este tema específico van encaminadas a estos tres puntos. Hacer una rotación del inventario tan rápido como sea posible. Eso va a implicar cobrar las cuentas tan rápido como sea posible. Y la estrategia aquí es lo que yo les decía. Hay dos caminos. Si yo pago rápido mis cuentas, está bien, yo no estoy diciendo que esté mal. Lo ideal sería que nos tardáramos un poquito más, pero sin perder nuestro récord crediticio. Recuérdense que el objetivo de esta técnica es tratar de que el ciclo de conversión del efectivo sea igual a cero, es decir, que el ciclo operativo y el promedio periodo de pago sea igual a cero. Ese sería lo ideal, pero difícilmente en la práctica se va a dar así. Entonces, nuestras estrategias, nosotros como administradores tendríamos que buscar cómo rotar esto más rápido, cobrar esto más rápido y tratar de alargar
el periodo promedio de pago lo más que podamos, pero sin perder nuestro récord crediticio. ¿Estamos de acuerdo? Lick, solo como comentario, Diga. hay empresas como la Gallo y la Coca que si uno tiene un récord crediticio bueno, sale a veces beneficiado con créditos de 50,000 para arriba. Exacto, es lo que le decía, o sea, todo depende del tipo de empresa. Por ejemplo, en un banco usted no se puede dar el lujo de atrasarse más de la fecha límite, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya sabe usted que ya tiene mora e intereses, ¿verdad? Entonces, como digo, todo depende del giro de cada empresa, pero muy bueno su ejemplo. Yo también conozco una empresa donde trabajé hace unos años, que si nosotros pagábamos antes de la fecha, ellos nos daban, por ejemplo, era la compañía de teléfonos, ¿verdad? En ese tiempo era Telefónica, nos daba a nosotros minutos e internet extra, ¿verdad? Precisamente por lo que usted dice. Pero al final, caemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Eso sería lo ideal, que esta técnica sea cero, el resultado sea cero. Sería lo ideal, pero difícilmente va a ser en la práctica así. Pero gracias por su comentario. ¿Alguien más que quiera decir algo? Buenas noches, Lick. Licenciado, en el supuesto caso de que sí consigamos ese cero que usted decía del CCE, Ajá. ¿qué podríamos opinar acerca de ello? ¿Podríamos decir que se encuentra en algo similar a un punto de equilibrio en lo que refiere a los, ¿cómo se llama esto? El ciclo operativo. Ajá, sí, al ciclo de conversión de su efectivo. Sí, sería como un punto de equilibrio, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Porque usted compra, vende, cobra y de una vez paga. O sea, quiere decir que usted no está utilizando dinero propio para financiar su propio ciclo operativo. ¿Ya? Aquí usted compró mercadería al crédito, ¿verdad? Aquí la vendió al crédito y aquí está cobrando. Entonces, lo ideal sería que en el momento que usted compra, usted contrajo una obligación con sus proveedores. Al momento de que usted cobra toda esa mercadería, lo ideal sería que en ese mismo día usted pague. Entonces, como usted dice, si lo relacionamos o hacemos la analogía, sería como un punto de equilibrio. En otras palabras, usted no estaría financiando con dinero propio ese ciclo operativo, sino que está trabajando con dinero ajeno. ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. Vale. ¿Alguien más con otro comentario o alguna duda? Lick, una consulta. Vale. Gracias, pues. Entonces, vean, pues pasamos entonces ahora al tema de la flotación, segunda técnica para administrar el efectivo. ¿Sí? La primera técnica, como vimos, era el ciclo de conversión del efectivo. Ahora vamos a trabajar la parte de la flotación. ¿Qué es la flotación? ¿Verdad? Ahorita les pongo aquí la teoría. La flotación no es más que la diferencia entre el saldo que aparece en la cuenta de una empresa, es decir, en mi cuenta de bancos, perdón, en mi cuenta de libros. Recuérdense que las empresas llevan libros y el saldo registrado en el banco, ¿verdad? Es una diferencia entre el saldo que yo tengo en libros en mi empresa y el saldo que hay en el banco. Ahora con tanta tecnología, pues casi es imposible que no esté cuadrado eso, ¿verdad? Pero todavía los que van a piecito, pues tienen este tipo de técnica para poder administrar. ¿Sí? Eso es en cuanto a la flotación. Existen tres tipos de flotación. La flotación por desembolso, la flotación por cobranza y la flotación neta. Entonces, la flotación por desembolso se refiere al valor de los cheques emitidos, es decir, los cheques que yo como empresa voy a emitir, pero que aún no han sido compensados por el sistema bancario y que por lo tanto no han sido descontados de la cuenta de la empresa. Por eso es que ahí hay una diferencia, esa flotación. Como les digo y repito, actualmente
es muy difícil que se dé esto, aunque si no estoy equivocado, el sistema bancario ahora hace la flotación en 48 horas, o 72. Si hay alguno aquí que trabaje en banca que me pueda ayudar con ese tema. Creo yo que son 48 horas, ¿verdad? Entonces, esa diferencia entre el valor de cheques que yo emití, es decir, yo en mi contabilidad registré que se emitieron, en el caso del ejemplo, 5 cheques por un valor de 5,000 quetzales, ¿verdad? Yo en mi contabilidad o en mi libro de contabilidad, recuérdense del principio de lo devengado y del principio de lo percibido. En este caso yo estoy aplicando el principio de lo devengado, es decir, yo solo estoy registrando que emití 5 cheques por 5,000 quetzales, pero por el tiempo, por la compensación que el banco realiza, aún no ha sido descontado de la cuenta bancaria de la empresa. Por lo tanto, la flotación por desembolso no es más que la demora por desembolso por la cantidad total de cheques emitidos. De acuerdo al ejemplo que nos plantean, ¿verdad? Aquí, en la flotación por desembolso, se emiten cheques por un monto de 5,000 cada día y por lo general pasan 5 días desde el momento que se envía el cheque hasta que el mismo es compensado. Entonces solo multiplico esa demora por la cantidad de cheques emitidos. ¿Está claro el concepto de flotación por desembolso? Lee, quiero salir de dudas. Ahí es cuando uno le rebotan el cheque y no lo han habilitado. Es posible No? que sí. ¿Usted lo está viendo como usuario o como dueño de la empresa? Como usuario. Ese es el punto, por eso le digo, recuerde que aquí estamos nosotros administrando a la empresa, ¿verdad? Entonces, yo en mis libros, recuerde que yo soy la empresa, o usted es la empresa, ¿verdad? Y emitió esos cheques, ¿verdad? Entonces, usted se los dio a X proveedor, pero ya recuerde que el entendí. proveedor lo que hace, ¿perdón? Ya le entendí. ¿Perdón? ¿Ya? Bueno. Qué bueno. Entonces, lo que hace un proveedor regularmente es depositar ese cheque. Entonces, por tema de compensación bancaria, el banco lo hace efectivo. Por eso les decía, no estoy seguro si aquí son ahora 48 horas para la compensación, aunque ahora el sistema bancario pues lo hace al siguiente día, ¿verdad? Pero creo que en ley está establecido que son 48 horas, pero no estoy muy seguro. Lo que sí es cierto es que esa diferencia entre el valor que usted tiene en sus libros y lo que el saldo del banco refleja, eso se llama flotación por desembolso y representa la cantidad de dinero que no ha sido descontado de la cuenta de la empresa, lo que significa que el saldo registrado en la cuenta siempre será menor al saldo registrado en el banco. ¿Sí? Flotación por cobranza. Mismo concepto, solo que ahora a la inversa. Son los cheques que nos han dado a nosotros, o sea, los cheques que nosotros hemos recibido como pago y que los vamos a someter a un proceso de compensación y que por lo tanto no está disponible ese efectivo o ese dinero en la cuenta de la empresa, ¿verdad? ¿Qué dice el ejercicio? Ahora suponga que la empresa también recibe cheques por 5,000 todos los días, pero pasan 3 días mientras son depositados y compensados. Por eso les decía, ahora la inversa, nosotros como empresa estamos recibiendo cheques, ¿verdad? Y el sistema bancario o el sistema de compensación se tarda 3 días. Por lo tanto, esa flotación por cobranza representa 15,000 quetzales y representa la cantidad de dinero que no ha sido acreditada a la cuenta de la empresa. ¿Estamos claros con el concepto de flotación por cobranza? Lick, sí entiendo. Buenas noches. Pero
Está fácil el tema también, ¿verdad? No está nada complicado. Y por último, la flotación neta es la diferencia. Dígame. Lick, le estaba hablando un compañero. No le estaba hablando. Perdón, Lick. Perdón, No Lick, le ¿me escuchaba, escucha? perdone. No tenga pena, ¿me escucha, Lick? Alejandro, le escucho, pero allá por la Quinta A lo lejos. Avenida bien lejos le escucho. Por el cementerio. Diga, Alejandro, general. diga. Lick, perdone, esa... Apenas si le escucho. No sé qué pasará, Diga. tal vez es mi compu, Lick. Pero Diga, le escucho ahora a lo lejos, pero le escucho. yo no entiendo el por qué de 5,000 pasa a 15,000. Eso, o sea, entiendo que es una fórmula que usted tiene ahí, pero ¿cómo es que se refleja en nuestro estado que de 5,000 aquí tenemos de 5,000 a 15,000? O sea, no entiendo por qué. Vale, vea pues, el ejercicio nos está diciendo que se reciben 5,000 todos los días, ¿ya? Pero el sistema de compensación del banco o del sistema bancario se tarda estos 3 días. Entonces yo diariamente recibo 5,000 en teoría, pero yo no puedo disponer de esos 5,000 porque el sistema se tarda 3 días. No sé si me explico, o sea que estos 5,000 quetzales que a mí me dio un cliente por una mercadería que me pagó, que yo le vendí, ¿verdad? Yo no puedo disponer de estos 5,000, ¿verdad? Porque el sistema se tarda 3 días, ¿ya? Entonces, por cada día que el sistema se tarde, yo dejo de tener a mi disponibilidad de 5,000 quetzales por cada día. Por eso es que se multiplica aquí esa demora por la recepción total de cheques. No sé si le queda claro O sea que se supone que entonces hay un promedio de 5,000 quetzales en recepción de cheques todos los días. En promedio. Se supone, por eso... Ok, Lick, ya le entendí. Gracias, Sí, Lick. sí, por eso le digo que aquí en promedio nosotros recibimos 5,000 en promedio, pero como el sistema se tarda 3 días, entonces por eso es que yo no puedo disponer de estos 5,000 hasta dentro de 3 días, que en realidad se van a convertir en 15,000. ¿Sí? Gracias, Lick. No hay pena. ¿Alguien más? Licenciado, entonces ahí me confundí un poco porque entonces si digamos la demora por cobranza es de 3 días, entonces digamos lo del primer día hasta el tercer día lo podemos Puede cobrar, por disponer así de esos decirlo. fondos. Ok, pero entonces digamos, ahí puso usted 15,000 porque sería el dinero acumulado en esos 3 días. Ajá. Pero entonces tampoco podemos disponer de lo demás porque cada día se tienen que esperar 3 días o es solo como por ciclos de 3 días. Solo es por ciclos de 3 días, por ejemplo. Ya entendí entonces. Gracias. No Por había eso aquí- comprendido esa parte. Pensé que cada día tenían que pasar otros 3 días para eso y otros 3 días. Pero por no, eso- entonces son Ajá. cada 3 días y por eso 15,000 y 15,000 y 15,000. Ok. Exactamente. Igual aquí, Gracias. con el desembolso, ¿verdad? O sea, aquí es por ciclo, o sea, cada 5 días, digamos que el banco nos descuenta esa cantidad a nosotros, ¿verdad? Y aquí a cada 3 días el banco nos acredita esa cantidad a nosotros. ¿Sí? ¿Estamos bien ahora? Sí, Lick, gracias. Vale. ¿Y la flotación neta? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? La de flotación neta no es más que la diferencia entre la flotación por desembolso y la flotación por cobranza. Y significa el saldo que el banco muestra en la cuenta de la empresa. Se tarda 25 días en dar de baja, en quitar de nuestra cuenta, pero se tarda 3 días en acreditarnos. Entonces, esta flotación neta es de 10,000, que significa el saldo que el banco va a reflejar en la cuenta del banco. Eso es todo. 2 multiplicaciones y una resta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Vale. ¿Dudas con la segunda técnica? Eso es todo lo que hay que hacer ahí, en la flotación.
Vale. La tercera técnica, porque es un poquito más laboriosa, la voy a dejar para el día lunes, ¿sí? Porque lleva un poquito más de tiempo su explicación. Entonces, el día lunes vamos a trabajar el presupuesto de efectivo, ¿verdad? Y el día miércoles espero yo que podamos trabajar, vamos a ver, son 15 minutos. Ahora, si gustan, podemos trabajar de una vez la administración del inventario, que no está tan complicado, creo yo. Ustedes me dicen si lo dejamos para la otra semana o trabajamos este tema del inventario. El presupuesto efectivo sí lo trabajo hasta el día lunes porque es un poquito más laborioso. Ustedes me dicen si les explico ahorita lo de la cantidad económica de pedido en cuanto a inventario o lo dejamos para la otra semana también. Ustedes me dicen. ¿Nos vamos a descansar ya o seguimos? Vamos a descansar. Mejor descansar, Lick, así vamos todos en proceso, paso a paso. Se ve cansado, Lick. Descansa un poquito. Va, no hay pena, por mí no hay problema. Como les digo, o sea, solo nos falta el presupuesto efectivo, el inventario no requiere mayor ciencia, eso se va rápido, las cuentas por cobrar también, y las depreciaciones se van a ir rápido, entonces. Por lo menos estos dos temas ya se agotaron, entonces. Si gustan, entonces lo dejamos hasta acá. El día lunes, sí, por favor, ya les mandé las fotos, traten la manera de ya ingresar todo esto a Excel, ya solo para venir a hacer sus anotaciones. Vamos a trabajar presupuesto de efectivo y el inventario el día lunes, por favor. Y el día miércoles entramos a trabajar cuentas por cobrar, ¿verdad? Y la siguiente semana ya trabajamos las depreciaciones y ahí estaríamos culminando el contenido para el segundo parcial. ¿Les parece? Sí, licenciado. Va. Entonces, solo les recuerdo, por favor, llenar su asistencia, ¿verdad? Y empiecen a leer también ya para sus comprobaciones de lectura, por favor. Entonces, si no hay más dudas, entonces los veo el día lunes, porque el viernes no me toca curso con ustedes, sería hasta el día lunes. ¿Estamos bien? Está bien, Lick. Muchísimas Feliz gracias. noche para todos, entonces. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Va, está bien, feliz noche.